Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge de Euripadilla. A ver, ¿qué les parece este problemita? De física, aplicación de la segunda ley de Newton. A ver, tenemos, fíjese, tres masas. ¿Ya? Una masa más o menos grande, M2, de 750 gramos, que está sobre una mesa y mediante una cuerda y una polea es arrastrada debido a la masa M1. Ya M1 tiene 300 gramos. ¿Ya? Y bueno, sobre la masa 2 hay una cabina, ¿no? Una cabina para que no afecte el aire, ¿ya? Y en esa cabina tenemos ahí colgado un peso, o sea, en este caso una esferita, ya una esferita de masa M minúscula, que vale ¿cuánto? Vale 75 gramos, ya que forma con la vertical el ángulo teta. Ya eso cuando ya está en marcha, está en movimiento, claro, el sistema está en movimiento, porque la masa uno está, bueno, está arrastrando, está jalando eso, esa es la responsable del movimiento. ¿Ya? En la mesa, entre el contacto de la masa 2 y la mesa hay un coeficiente de rozamiento, o sea, hay rozamiento. Justamente se pide ahí determinar el coeficiente dinámico de rozamiento, o sea, el sistema ya está en movimiento, debido a la masa M1, esa es la responsable de todo el movimiento. Ya, entonces, bueno, aplicación de la segunda ley de Newton. A ver, vamos con la solución. Primero haremos el diagrama, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya primero de la masa 1, no diagrama de cuerpo libre esta masa. Después haremos diagrama de cuerpo libre ya de la masa, ya de la masa que se está moviendo sobre la mesa. Ya la masa 2 y la masa M. Y entonces hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Aplicación de la segunda ley de Newton. A ver, vamos con la solución. Aquí. Empezaremos entonces con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? De la masa que está colgando, lo que está deslizándose hacia abajo. Ya, tenemos eso. Ya la masa M1 está bajando y la tensión, la cuerda, ¿no es cierto? La cuerda está tensionada. Ahora, ahí hay dos fuerzas, el peso, que es M1 por G, y la tensión. Y obviamente, como está bajando, hay una aceleración. Entonces, aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Ya, entonces, obviamente el peso es mayor que la tensión. No pueden ser iguales. Si fueran iguales, no se mueve, estaría estático. Entonces, está bajando eso. Peso mayor que T, que la tensión. Entonces, al ensamblar la segunda ley de Newton, tenemos esto. La masa 1, la que baja, por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces, en la sumatoria de fuerzas tenemos tensión menos peso. Ahí. De aquí lo que vamos a hacer es despejar la tensión. Despejar la tensión para utilizarla en el otro diagrama de cuerpo libre. Ya de la masa grande, la masa M2 con la masa chiquita. Ya entonces aquí se despeja la tensión y ahí queda, hay una cuestión algebraica nada más. Entonces ya la masa M1 por gravedad, bueno, pasa al otro lado y tenemos que la tensión es la suma, ¿no es cierto? La suma de M1 por A y M1 por G. O sea, la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. Bueno, ahí no lo he factorizado, se puede haber factorizado, pero a veces no conviene eso. Ya, esta que sea la expresión 1, esa va a ser la expresión número 1. Ya, ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre ya de la masa grande, ya de la masa M, la masa M2 y con la masa que está colgando, pues. Entonces lo que aparece aquí en la figura anterior, ¿no? En la carátula, aquí. Ya, vamos aquí. Esto lo voy a pegar. Ya, es necesaria esa manito. Ahí. Ya, a ver. Diagrama de cuerpo libre entonces de la masa que se mueve sobre la mesa. Ya, ahí tenemos la masa que es el soporte, la que se desliza sobre la mesa, y tenemos ahí, bueno, la cabina con su esferita que está colgando. Ya, entonces el ángulo teta se forma debido a la inercia, ¿no es cierto? Ya, porque eso ya está en movimiento. Entra en movimiento, ya, y tenemos el diagrama del cuerpo libre. La tensión del diagrama anterior es la fuerza que aunque está jalando, está arrastrando a la masa 2.
Ya, ¿qué más tendríamos? La fuerza de rozamiento. El movimiento es hacia la derecha, ya, y la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento ya sabemos que es mu sub k por la normal. Ya, y ahí tenemos justamente la normal. La normal es la reacción de la base, en este caso de la mesa. ¿Ya? Y tenemos el peso del sistema. Esta M2 es la masa principal, o sea, la masa mayor. Ya inclusive está el peso de la cabina, de todo, excepto de la masa que está colgando. Entonces, por eso aquí cuando pongo la masa, el peso sería la masa del sistema, masa 2 la masa M de la esferita, y ahí por la gravedad. Ya, ahí tenemos el diagrama. Ahora ahí se ensambla la fuerza, la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, sumatoria de fuerzas, porque hay dos fuerzas. La fuerza F, que es igual a la tensión que está jalando, la tensión del caso anterior, ¿ya? Menos la fuerza de rozamiento. Es igual, aquí tendríamos una sumatoria de masas. Es la masa M2 y la masa de la esferita. ¿Ya? Entonces, y por la aceleración. O sea, sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masas por la aceleración. A ver, ahí tenemos la segunda ley de Newton. Tendríamos ya sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masas por la aceleración. Aplicando esto tenemos la fuerza F que tira hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento. Igual a la suma de masas, ¿no? M2 más M y por la aceleración. Entonces luego tendríamos, habría que reemplazar la tensión. Esta fuerza F es igual a la tensión, obviamente. Aquí está. Entonces la tensión ya lo tenemos por la fórmula 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Enseguida vamos a conectar la tensión. A ver. Ahí tenemos. Pero F, la fuerza F es igual a la tensión. Porque esto va conectado a la polea. Y la polea a la masa 1. Entonces la tensión tenemos de la fórmula 1. ¿Ves? La tensión es M1 por A más M1 por G. Esto por la fórmula 1. ¿Ya? Entonces la tensión, lo que está aquí en el recuadro verde, es igual pues la tensión menos la fuerza de rozamiento. Estamos repasando acá. Vamos a poner con la manito. Estoy trabajando acá, en esta fórmula. La fuerza F es la tensión. Ahí está la tensión. Ya, menos la fuerza de rozamiento. Ahí está. Mu sub K por la normal. Es igual a M2 más M y por A. O sea, esta expresión es esta de acá. Ya, ¿y qué más hacemos ahora? De acá sacamos, de aquí vamos a pasar el M2 más M. Ya, aquí tendríamos un ratito. M2, M1 por A. M1 por A más M1 por G, que viene a ser la tensión. Ya menos, ya la tensión se reemplaza por la fórmula 1. Ya M1 por A, aquí está la fórmula 1. M1 por A más M1 por G. Menos mu sub K por N. Igual a M2 más A más M, perdón, y por la aceleración. Entonces aquí solamente se reemplaza la tensión. Esta tensión se reemplaza acá. Aquí está la tensión. Y es igual o menos mu sub K por N y por el segundo miembro que es lo mismo. M2 más M por A. Ya, ahora en el siguiente tendríamos ahí, lo que tengo que hacer es despejar la aceleración. Ya se despeja la aceleración. Ya entonces vamos al proceso de despejar la aceleración, pero antes vamos a considerar la normal. La normal, aquí ya por la tercera ley de Newton, la normal es igual al peso, obviamente. La normal es igual al peso. Entonces esta normal es igual a M2 más M por G. ¿Ya? Entonces en el siguiente paso voy a reemplazar esta normal. Esta normal de acá reemplazo por la diferencia entre estos dos. Entonces tendríamos, o sea, por igualdad, N es igual al peso. Entonces, por lo tanto, en el siguiente tendríamos, a ver acá, ahí está, pero N, eso por la tercera ley de Newton, N es igual, aquí está, N es igual al peso, pues. N es la reacción del terreno, de la mesa, ¿no? Y el otro es el peso. Ya eso por la tercera ley de Newton. Y ahora lo que se hace ya sacar la aceleración. Entonces, esta normal, esta normal, este equivalente, se reemplaza acá. ¿Ya? Y de ahí se despeja la aceleración. Entonces ya viene un proceso algebraico simplemente. Entonces ahí vamos a tener esto. Entonces, ya M1 por A.
Aquí está. M1 por A. Más M1 por G. ¿Ves? Aquí está. ¿Ya qué más? Menos mu sub K. Ahí está mu sub K. Por la normal. Pero la normal es igual a M2 más M por G. Aquí está la normal. Igual a M2 más M por A. Y ahí viene un proceso ya de algebraico para sacar la aceleración, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es, bueno, primero voy a invertir los miembros, el segundo lo pongo en el primero y todo el primero lo pongo en el segundo. Entonces M2 más M por A, ahí está, es igual a todo lo que era el primer miembro, ¿no? M1 por A más M1 por G menos mu sub K por G lo pongo aquí adelante, ¿eh? Que multiplica M2 más M. ¿Ya? Y de aquí a, bueno, vamos a asociar los términos de aceleración. ¿Ya? Esta aceleración M1 por A pasa al primer miembro, por eso aquí una resta, ¿no? O sea, M2 más M y menos M1 por la aceleración. Igual, todo el resto que queda en el segundo miembro, M1 por G menos gravedad por mu sub K por M2 más M. ¿Ya? Y de aquí se despeja la aceleración. Sería todo este segundo miembro entre este paréntesis. M2 más M menos M1. Aquí está, ¿eh? La aceleración. Ahí tenemos entonces la aceleración del sistema. Esa aceleración es la misma para tanto para este bloque de M2 más M que se mueve hacia la derecha y también para la masa 1 que está bajando. La aceleración es la misma. La cuerda que conecta las dos masas, ¿ya? Es inextensible. Además, en una situación ideal no hay rozamiento con la polea, ¿ya? Entonces tenemos ahí la aceleración. ¿Ya? Ahora, ya, hasta ahí tenemos sacado la aceleración. Hasta el momento no hemos tocado para nada la parte del esferito. ¿Ya? Todo es una parte aquí externa lo que hemos hecho. Hemos aplicado la segunda ley de Newton, hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de la masa que está colgando, la que está bajando, ¿ya? Y a la larga eso arrastra la masa M2 más M, porque M está metido ahí, y hemos aplicado la segunda ley de Newton y hemos sacado la aceleración. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, ya qué cosa es lo que está pasando acá adentro. Dentro de la cabina, claro, esta masa M que está formando un ángulo debido a la inercia, claro, se está moviendo. Ya se está moviendo junto con todo el sistema. Entonces también tiene una aceleración horizontal. Y también tiene un peso debido a la gravedad. Entonces lo que vamos a hacer acá es un diagrama de cuerpo libre de esta masa que está colgando, o sea, de la esferita. A ver. Ahí tenemos. Ya tenemos ahí la masa M minúscula, esa es la masita M. Hay que poner ahí la masita, la esferita M. ¿Ya? Y con el sistema de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan ahí? Actúan su peso. Su peso. ¿Ya? Actúan su peso. Ahí está. El peso W es masa por gravedad. Ya que más la tensión. La tensión en la cuerda. La tensión. Esa tensión tiene dos componentes. Una componente horizontal. El ángulo θ está acá arriba. Y una componente vertical. La componente horizontal sería T por el seno de θ, ¿no es cierto? Aplicando trigonometría. Cateto opuesto. ¿Ya? Y tendríamos, además que el ángulo θ también aparecería pues acá por ser alternos internos, ¿no? Aquí. Por eso la componente vertical es por el coseno. Entonces T sub y es igual a T por el coseno. Ya tenemos entonces el diagrama. Ahora ahí también se ensambla, hay que ensamblar ahí la segunda ley de Newton para la cuestión horizontal. En la vertical tenemos simplemente el peso es igual a la tensión. O sea, el peso W es igual a la tensión T sub Y, las verticales. Ya, en la horizontal, esta tensión T sub X es la que está, digamos, la que está apuntando hacia la derecha, la componente de la tensión. Ya, esta es la fuerza que va, digamos, se está aplicando sobre esta masa. Cuando aplicamos la segunda ley de Newton, aquí tenemos masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. La que se aplica a la masa de la esferita. ¿Cuál es la fuerza? T sub X. O sea, T sub X es la fuerza que es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces ahí van dos ecuaciones. ¿Ya? Empezamos con la horizontal. En la horizontal maneja solamente la aceleración del sistema. La aceleración.
Y en la vertical, la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, como se va a ver en el siguiente. ¿Ya? Ahí ven. Aquí. Ahí tenemos el T sub X. Está acá. T sub X es igual a, primero, que es la masa por aceleración, porque esa es la fuerza que está, digamos, está aplicando sobre la masa, sobre la esferita, sobre esta. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza que era tensión T sub X es T por el seno de teta, igual a masa por aceleración. Ya. Ahora, en la vertical tenemos la componente vertical de la tensión, T coseno de teta, que es igual al peso de la esferita. Aquí está. T sub Y es igual a M por G. Entonces, T coseno de teta igual a mg. Ya, entonces ahí tengo ya dos expresiones. Esas dos expresiones hay que dividirlas miembro a miembro. Voy a resaltarlo nuevamente ahí. Esas dos, estas dos de acá. Ahí lo que se hace es dividir miembro a miembro. En estas dos de acá. Ya, porque en este caso, no, como no se pide la tensión no se pide. Entonces, como no se pide la tensión, entonces se puede cancelar la tensión. ¿Cómo se cancelaría la tensión? Dividiendo miembro a miembro. Ahí la división es miembro a miembro. Se divide miembro a miembro. Entonces aquí la división, la relación es miembro a miembro. Entonces al dividir miembro a miembro, primer miembro, entre primer miembro queda solamente tangente. La tensión se cancela. Queda tangente del ángulo. Tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo es el ángulo que forma pues la esferita, o sea, el hilo con la vertical, ¿no? La posición inicial es la que está aquí apuntando hacia abajo. Eso cuando no hay movimiento. Claro, si no se mueve esto, apunta para abajo. O en todo caso, si el sistema se estaría moviendo con velocidad constante, también. Entonces, si es con velocidad constante, entonces igual va a mantenerse vertical. Pero como es un movimiento con aceleración, entonces ahí, por la inercia, se forma este ángulo. Ya, entonces, tangente el ángulo. Ya, es igual, aquí la masa se cancela. Masa, masa. Queda A sobre G. Aceleración sobre gravedad. Y aquí está. De aquí se despeja la aceleración. La aceleración es gravedad por la tangente. Entonces tenemos dos formas de expresar la aceleración. Ya, uno, al final es la misma, la aceleración es la misma. La aceleración en el sistema, en el sistema M2M, ¿no? O sea, la masa grande con la esferita, es la misma la aceleración de la masa que está colgando. O sea, estas dos expresiones obviamente son pues la misma. O sea, esta fórmula 2 y esto es lo mismo, son iguales. Entonces, eso es lo que se va a hacer ahora. ¿Ya? Se iguala la tensión. Al igualar la tensión, fíjense qué cosa va a quedar. Igualamos la tensión, o sea, igualamos los segundos miembros. O sea, que vendría acá de 2 y 3, de la expresión 2 y de la expresión 3. ¿Ya? Igualo los segundos miembros. Entonces, ¿qué cosa queda? Ah, mira, otra cosa. Al igualar los segundos miembros, a ver, tendríamos lo siguiente. La gravedad no se va, se cancela. Mira, esta aceleración está en función de la gravedad por la tangente. La otra aceleración también es gravedad por toda la expresión Corchetti. Al igualar los segundos miembros se cancela la gravedad. O sea, la gravedad no interviene. No interviene. Entonces, por lo tanto, a ver, ahora lo que hacemos es entonces, pues, efectuar las ecuaciones. Ahí está. Se igualan los segundos miembros. Ya, ahí ya se cancela, claro, la aceleración de la gravedad, ¿no? Eso vamos a ponerlo aquí. Ya, gravedad, gravedad. Y tenemos esa expresión, un corchete. Ya, ese corchete, en ese corchete está la incógnita. Ya, en el numerador tenemos, bueno, masa 1 menos mu sub k, la incógnita, coeficiente dinámico, que multiplica m2 más m. Ya, en el denominador, bueno, m2 más m también, menos m1. Ya, m1, la masa que está colgando. Ya, y igual, todo esto es igual a la tangente. De aquí se despeja mu sub k. Ya es un proceso algebraico, simplemente. Entonces ahí se efectúa, bueno, en aspa, todo este numerador multiplica 1, porque en el denominador tenemos, en el segundo miembro del denominador es 1, obviamente. Ahí tenemos 1. Tangente entre 1 se efectúa en aspa y se efectúan las operaciones algebraicas, ¿no? Aquí es 1. Vamos a
Entonces, el numerador del primer miembro multiplica 1, pues. Y se efectúa, es decir, se efectúa en aspa, ¿no? Se efectúa en aspa y tendríamos entonces ya y se inicia el proceso de despeje. Entonces, despejando vamos a tener lo siguiente. Ahí, ¿ve? De donde musu k viene a ser igual. Ahí está musu k. Musu k viene a ser igual a ya, m1 sobre m2 más m. Ese es un término. Ya menos, aquí tenemos un corchete. Ya m2 más m menos m1 sobre m2 más m. Aquí los denominadores son iguales. Ya, pero este corchete va multiplicado por la tangente teta. Ya, entonces, aquí lo que podemos hacer es el primer término del segundo miembro es una constante que depende de las masas. Es una constante másica, ¿no? Pero al final es adimensional. Ya, entonces, este m1, el m1 sobre el denominador m2 más m, ya, eso puede ser igual a, por ejemplo, un coeficiente a. Es un coeficiente a. Ahí. Ya se igual a, no sé si aparece la manito en la grabación, ya, y B es el corchete, B es el corchete, M2 más M menos M1, sobre el mismo denominador que el anterior, ese es B. Entonces, a fin de cuentas, queda musu K como A menos B por la tangente teta. Ya, esa es la forma comprimida, ¿no? Donde A y B están indicados ahí. Y la fórmula general, esta es la fórmula ya, bueno, la fórmula completa, ¿no? Aquí tenemos entonces el coeficiente. Coeficiente dinámico. Dinámico o cinético se dice, ¿no? Y el coeficiente dinámico del osamiento. Entre las superficies pues, de la masa 2 y la mesa, ¿no? La mesa o la tabla, bueno, en la pista. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos ya A y B y tenemos musu K. Ahora aquí se dan valores, bueno, por ejemplo, se dan valores. M1, bueno, también está en la carátula, ¿no? En la portada del video. M1 300 gramos, ya M2 750 es la masa grande, ¿no? La que se está deslizando, ¿ya? Y la masa que está colgando, o sea, la esferita, 75 gramos, y el ángulo de 15 grados. Ya es cuestión de solamente agarrar la calculadora y reemplazar las fórmulas. Y con eso tendríamos un musu K de 0.193. Claro, como es un problema un poco laborioso algebraicamente, sobre todo algebraicamente, lo he hecho así, bueno, ya preestablecido, ¿no? Las fórmulas, todas las ecuaciones. Ya, a ver, vamos a ver si. Ojalá que sirva de algo esto, pero hemos determinado el coeficiente de rozamiento en función a las masas y en función al ángulo. Sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención enormemente y muchas gracias. Bye bye. Hasta la próxima.